Hola, ¿qué tal? Bien, en esta oportunidad vamos a ver dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado dos movimientos que son verticales, ¿sí? Que son el tiro vertical y lo que llamamos caída libre. Tenemos que tener claro que estos movimientos son perfectamente verticales, ¿sí? No se van a mover ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Porque ahí tendríamos movimiento horizontal también. Entonces, son verticales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver cuáles serían cada una de las situaciones. Pensemos que yo estoy en el tiro vertical, ¿bien? Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser, como esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, no van a cambiar, solo que ahora en lugar de llamar X, como llamábamos antes, vamos a trabajar en el eje de la Y, ¿bien? Pero las fórmulas van a ser las mismas. Pensemos cuál sería la situación del tiro vertical. Yo estoy acá abajo, ¿sí? Tengo una piedra y esto es el suelo, y para que esa piedra se despegue del suelo, yo le tengo que aplicar una determinada velocidad. Es decir, yo tengo la fibra así en la mano. Si no le aplico una determinada velocidad inicial, después que esa velocidad inicial haya sido por una fuerza aplicada externa, bla, 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 eso va a tener que ver con la dinámica que la vamos a ver más adelante. No me importa quién aplicó esa fuerza, ni cómo, ni cuánto vale, ¿sí? Lo único que me importa es que se aplicó una fuerza externa, que no me importa justamente, pero que esa fuerza le dio una velocidad inicial, una velocidad, vieron que le llamamos como un impulso, ¿sí? Si esta velocidad, si esto no le aplico una fuerza externa, este lápiz nunca se va a mover, nunca va a tener velocidad inicial. O sea, en este caso su velocidad inicial es 0 y si yo no aplico nada va a quedar así eternamente. En el instante en donde se le aplica una velocidad inicial, esto se despega y hace un movimiento vertical ascendente. Quiere decir que para que esto se despegue del suelo, yo le tengo que dar una velocidad inicial, tiene que tenerla, ¿sí? Esa velocidad inicial, pensemos a medida que va a ir subiendo hasta lo que llamamos una altura máxima, ¿sí? Esa velocidad tiene que ir disminuyendo. La velocidad disminuye. ¿Por qué? Y sí, porque si no disminuye, esto se iría eternamente hacia arriba y no frenaría nunca. Entonces, esa velocidad inicial que yo le di para que esto ascienda va a ir disminuyendo hasta que cuando llegue a la altura máxima, esa velocidad va a ser 0. Entonces, en este punto de la altura máxima vamos a encontrar la velocidad final y esa velocidad final va a ser 0, ¿sí? Es como yo siempre digo, cuando yo lanzo algo hacia arriba, pensemos que esa velocidad disminuye hasta que llegó a la altura máxima y en un determinado instante, en una nada, se detiene y después empieza a caer. Y ese va a ser el otro movimiento que vamos a ver, que es lo que se llama caída libre, ¿sí? Entonces, en el tiro vertical, yo tengo que tener una velocidad inicial. Pensemos que esa velocidad inicial va a ir cambiando, por eso, porque estamos dentro de un MRV, y esa velocidad va a disminuir tanto hasta que cuando llegue a esa altura máxima esa velocidad se hace 0. Bien, si nosotros recordamos en el MRV, como había cambio de velocidad, había una aceleración. Bueno, acá también va a haber una aceleración. Esa aceleración para nosotros va a ser la gravedad, ¿sí? La gravedad es justamente la aceleración que tiene la Tierra y es la que hace que los cuerpos no se vayan, no se desplacen. Donde no tenemos gravedad, por ejemplo, en el espacio, los cuerpos flotan, ¿sí? Acá tenemos gravedad en la Tierra, cada astro tiene una gravedad distinta, ¿sí? La Luna tiene una gravedad distinta a la que tenemos en la Tierra. Y esta gravedad va a tener un valor, nosotros ya la conocemos, vale 9,8 metros por segundos cuadrados. Fíjense que la unidad de la gravedad es la misma que de la aceleración porque la gravedad es la aceleración de la Tierra. Acá tenemos dos cosas para pensar. Depende del profesor, como yo siempre digo, hay una forma de ver las cosas u otra. Nosotros lo que vamos a hacer es ver si esta gravedad es positiva o es negativa con respecto al tipo de movimiento que hacemos, ¿sí? Otros docentes lo hacen con respecto al eje de coordenadas. A mí me gusta pensar lo siguiente. Si la gravedad
coincide con el movimiento, entonces la vamos a poner positiva. En este caso, la gravedad es hacia abajo, el movimiento fue hacia arriba, no coinciden, ¿sí? Este va hacia abajo y este va hacia arriba, entonces para nosotros la gravedad en este caso va a ser negativa, o sea, va a ser menos 9,8. ¿Bien? ¿Qué fórmulas vamos a usar? Bueno, vamos a usar las mismas fórmulas que usábamos en el MRV, pero dijimos que ahora en el eje vertical. Entonces, en lugar de tener XF, vamos a tener IF. En lugar de tener X0, va a ser I0 más velocidad inicial por tiempo. Ven que acá la velocidad inicial existía. Más o menos, dependiendo de la gravedad, en este caso va a ser menos 1/2, y en lugar de poner aceleración vamos a poner justamente gravedad por tiempo al cuadrado. Esta sería la fórmula de la posición, ¿sí? Con respecto al tiempo. Y antes nosotros usábamos la velocidad final igual a velocidad inicial, y acá poníamos más aceleración por tiempo, y acá va a ser más o menos, dependiendo del signo que nosotros tengamos, en este caso es menos, la gravedad por el tiempo. Y se acuerdan que nosotros de esta fórmula podíamos despejar la gravedad o la aceleración. Acá, como la gravedad es un dato, ahora siempre va a ser un dato. Antes, en el eje horizontal, nosotros calculábamos las aceleraciones, si es que no me la daban de dato. Acá esto va a ser un dato ya, ¿sí? Y esta velocidad final, en este caso, también va a ser un dato, porque nosotros ya sabemos por teoría, por eso yo les digo, acá va a parecer que tenemos menos datos, pero la gravedad la conocemos y la velocidad final en este caso también. Entonces yo esta la conozco, es un dato, y esta velocidad final también va a ser dato en este caso, porque sé que en la altura máxima va a ser 0. Bien, esto es con respecto al tiro vertical. Vamos a ver qué pasa con la caída libre, que sería la otra parte del movimiento, ¿sí? Cuando yo hablo de caída libre, estoy cayendo en forma perfectamente vertical. Es este mismo cuerpo que ascendió hasta la altura máxima, se detiene una nada, y ahora cuando empieza a caer, lo llamamos caída libre, ¿sí? Entonces ahora el cuerpo está acá arriba, ¿sí? Empieza a caer acercándose a la tierra, ¿sí? Y ahora vamos a pensar, lo que antes era velocidad final, ahora se convierte en velocidad inicial, porque esta era la velocidad final para este tipo de movimiento, pero va a ser mi velocidad inicial para el momento en donde esto empieza a caer. Entonces, la velocidad inicial en la caída libre siempre va a ser 0. ¿Qué va a ir pasando con esta velocidad a medida que esto llegue al piso? Y bueno, pensemos, cuando algo está cayendo, esta velocidad va a ir aumentando. Siempre va a llegar con una determinada velocidad final, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros tiramos algo y ese algo, como en este caso, rebotó? ¿Por qué rebota? Porque llega con mucha velocidad y encuentra algo que los frena. Entonces, esto lo podemos ver también, lo vieron cuando vieron energía cinética y energía potencial. Pero nosotros desde la cinemática pensamos esto, llegó con una velocidad y quiere seguir para abajo, pero hay algo que los frena, ¿sí? Partió de velocidad inicial 0, llega con una velocidad mayor que con la que partió. Pensemos ahora qué pasa con la gravedad. Bueno, dijimos la gravedad siempre vertical hacia abajo, siempre va a valer 9,8 metros por segundos cuadrados. Y dijimos, con respecto al signo de la gravedad, que si coincidía, la gravedad coincide, va hacia adentro de la Tierra, siempre vertical hacia abajo. Y en este caso el movimiento también coincide, ¿sí? Porque también va hacia abajo. Entonces dijimos que la gravedad en este caso le íbamos a tomar positiva. ¿Bien? ¿Para qué me sirve pensar eso? Bueno, para que en la misma fórmula que estamos analizando, en la de la posición final, ahora la posición final va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Tengamos en cuenta que este término se nos va a anular porque la velocidad inicial en la caída libre siempre vale 0. Y ahora va a ser más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En realidad este menos que yo puse acá
es porque el menos va a la gravedad. Y como yo acá tengo todo un término que se está multiplicando, sería más por menos por más, porque el tiempo elevado al cuadrado siempre es positivo, más por menos por más me va a dar negativo. Entonces ya lo pongo adelante del término, ¿sí? Este menos está relacionado con el menos de la gravedad. Este más está relacionado con el más de la gravedad porque todos los términos, todos los valores de este tercer término son positivos, entonces ya pongo a todo el término positivo. Y la fórmula de la velocidad final, velocidad inicial, ahora es más, porque la gravedad dijimos que era positiva, gravedad por tiempo, ¿sí? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar, que son las mismas que usábamos en el MRU en horizontal, y lo único que cambiando es que aparece como dato nuestra gravedad. Esta gravedad la conocemos, vale 9,8, positivo o negativo, dependiendo en qué estado estamos del movimiento. Y también vemos que conocemos velocidades iniciales o velocidades finales dependiendo qué tipo de movimiento estoy. Que sería en la caída libre, yo ya sé que siempre la velocidad inicial vale 0, o sea que este dato lo conozco, la velocidad inicial vale 0, la gravedad también la conozco, así que no voy a necesitar demasiados datos en este tipo de movimiento. Una cosa más, antes de cerrar el tema. Dijimos que esto va a ser siempre movimientos perfectamente verticales, ¿sí? Con respecto a los ejes y a las posiciones iniciales, eso también depende del docente que les explique o la condición que quieran utilizar ustedes con el docente. Nosotros lo que vamos a hacer para simplificar este tema, vieron que yo siempre les digo que el eje de referencia, nuestro 0, lo podemos poner donde nos sea más cómodo. Bueno, ¿quién sería en este caso I0 y IF? ¿No? Yo acá, como esto está partiendo desde este lugar, mi I0 lo voy a poner acá, ¿sí? Como 0 en este lugar. Y esta distancia recorrida hasta la altura máxima va a ser esta distancia que recorre, ¿no? Entonces quiere decir que en la altura máxima, hasta donde llegó, es donde yo voy a llamar IF. A esta altura máxima la voy a llamar IF, ¿sí? Y ¿se acuerdan que siempre este IF era toda esa distancia recorrida? Bien, ahí hay profesores que lo toman así, diciendo que voy a favor de mi eje positivo si yo lo tomo positivo hacia arriba, ¿no? Así. Entonces, nosotros vamos a pensar, esto se está moviendo hacia arriba, voy a poner el I0 desde donde partió, ese cuerpo en este caso es acá abajo, y fue ascendiendo, ay, se me nubla, fue ascendiendo, ¿sí? Fue ascendiendo hasta llegar a la altura máxima, recorrió una determinada distancia y ese punto de la altura máxima es lo que llamamos IF. ¿Qué nos va a pasar en este caso? Bueno, con el mismo concepto de lo que dijimos antes, el I0 a mí me gusta ponerlo desde donde parte, o sea que mi I0 en este caso va a estar ahí arriba, ¿bien? Va a recorrer una determinada distancia igual que antes y cuando llegue al punto final, en este caso podría ser el suelo, es donde voy a marcar el IF, o sea, este IF ¿qué es? Es toda esta distancia recorrida, como dijimos siempre. Entonces, ustedes me dicen, ¿puedo poner el I0 acá en la Tierra? Sí, puedo poner el I0 en la Tierra. ¿Puedo poner el I0 acá desde donde parte el cuerpo? Sí, puedo ponerlo ahí. O sea, la posición inicial la ponemos en donde nos resulte más cómodo. A mí me parece coherente decir, bueno, pongo la posición inicial desde donde parta el cuerpo, sea abajo o sea arriba. Después, en los dos casos recorro distancia, ¿sí? Y esa distancia total es lo que llamamos IF, sea acá abajo o sea acá arriba. Bien, bueno, acá tenemos entonces el tiro vertical y la caída libre, que son movimientos verticales que pertenecen al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, espero que les sirva. Adiós.